Buenos días. Hoy traigo una nueva comunicación o enseñanza de los espíritus de la naturaleza, que vienen bastante contestatarios y lanzando cosas como la otra vez. Y bueno, la pregunta con la que me sorprendieron, porque era una pregunta así como muy directa, en plan pregunta de escuela, es ¿qué es lo primero y lo más importante cuando quieres iniciar o fundar algo nuevo? ¿Cuál es la primera cosa que hay que hacer antes de emprender un proyecto? Sobre todo si se trata de un proyecto de asentarse en un nuevo lugar o de crear un espacio donde la gente pueda vivir tranquila y en paz. Bueno, después de hacerme esta pregunta, ellos venían con la respuesta, porque lo que ellos me vinieron a decir era esto. Si alguien quiere realmente y de verdad iniciar algo nuevo, algo que sea bueno para las vidas de los implicados, algo que sea algo vivo, que esté vivo, algo que traiga creatividad, inspiración, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, apertura de caminos para las generaciones futuras, sensación de estabilidad, sensación de paz, subrayando paz. Bueno, pues si alguien quiere de veras hacer todo esto, lo primero y lo más importante, antes de trazar el fundamento de cualquier cosa, antes de iniciar nada, antes de asentarse en cualquier lugar, antes de emprender cualquier proyecto, es, tachán, puntos suspensivos, hacer las paces con los muertos de ese lugar. Vaya, bueno, claro, pues es que tenían que tratar el tema de este canal, que a fin de cuentas, pues de eso se trata. He estado esta semana publicando clases de la serie de la lista de reproducción de las clases y parece aparentemente que me he desviado porque me he ido mucho por el tema angélico y por vivir como detective y no sé qué, pero no se pierde de vista el tema fundamental de este canal, fundamental de fundamentos, que tiene que ver con el tránsito y con los procesos de muerte y de los muertos, de las almas de los fallecidos. Entonces esto es lo que me han dicho. Y la verdad es que tiene mucha lógica. Simplemente lo podemos comparar con... Eso me decían. Dice, compáralo con, pongamos por caso, que tienes un terreno y dices, quiero construir una casa. Bueno, pues ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ver cómo está el terreno donde quieres construir esa casa. O viceversa. Quieres construir una casa y tienes que buscar un terreno para hacerlo. Construir una casa puede ser el proyecto que tú tengas en sí mismo, pero también puede ser la metáfora de un emprendimiento nuevo. Porque los nuevos proyectos, las fundaciones de cualquier tipo, se parecen en la energía a construir una casa. Es decir, ¿en qué se parecen? ¿Por qué una casa y la construcción de una casa es una metáfora universal casi para cualquier proyecto que se te pase por la cabeza? Porque tiene unos cimientos que tienen que ser sólidos, estables, duraderos y tienen que estar arraigados en el profundo. O sea, normalmente, las casas normales y clásicas tienen que tener alguna clase de fundamento y porque después sobre eso hay que construir una estructura también que sea fija para que dé estabilidad a ese proyecto, a ese emprendimiento o a esa casa y pueda utilizarse como algo seguro sobre lo que construir la vida flexible, la vida en movimiento. Es decir, la vida de cualquier ser vivo, sobre todo la de los seres humanos también, es muy cambiante. Está constituida por cantidad de ciclos. Se viven cada día un montón de cosas diferentes. Hay diferentes horas del día, hay diferentes procesos del cuerpo humano cada día, diferentes actividades que tenemos. Bueno, la vida humana es cambio continuo, pero necesitamos que haya una estructura fija o estable donde acogernos, ya sea unas relaciones, un lugar donde refugiarnos o simplemente una estructura interior, es decir, unos patrones, unas ideas, unos conceptos, algo que nos dé estabilidad. Si no hubiera ninguna estabilidad
Si no hubiera nada, absolutamente nada fijo y estable en una vida cotidiana, sería casi imposible vivir, porque te levantarías cada mañana sin saber absolutamente nada, ni siquiera si la tierra está bajo tus pies. ¿Me explico? La vida en el planeta Tierra se puede sobrellevar y podemos hacer cosas, pues porque hay una parte que es muy estable. Mismamente, incluso en las vidas más ajetreadas y en las etapas más complicadas, pues lo que he dicho sobre la tierra bajo los pies sigue siendo verdad. O sea, tenemos algo que está ahí todos los días bajo nuestros pies. Tenemos unas coordenadas que están ahí. Entonces, bueno, por eso la casa es una metáfora útil, porque combina lo fijo y lo estable con el movimiento diario y la vida con sus cambios que se va desarrollando en el interior y alrededor de la casa. Los seres humanos entran y salen de la casa para su actividad. Se podría aplicar lo mismo a cualquier refugio natural, una cuevita, unos árboles, una choza, es decir, inclusive hay especies animales que necesitan el concepto nido, aunque sea temporalmente. Las estructuras fijas para criar, para guarecerse. Así que esto es necesario. Pero claro, pues los espíritus de la naturaleza venían a hablarme de los fundamentos, de los cimientos. Y entonces, si tuvieras que construir una casa, lo primero que tendrías que hacer es buscar un terreno adecuado. O ver a ver si el terreno que ya tienes, que tal vez ya lo has comprado, lo has heredado o lo que sea, pues sirve para construir esa casa. Y entonces lo que tienes que hacer es una cata del terreno. O bueno, tienes que mirar qué es lo que hay debajo de la superficie de ese lugar donde quieres construir. Porque si no, esto va a ser como tirar el dinero o como hacer un juego al azar. Porque si no sabes lo que hay por debajo de la superficie, ¿cómo sabes que vas a poder tener unos cimientos buenos ahí? Y que no vas a tener problemas después con la casa. Incluso aunque hicieras los cimientos, pongamos por caso que hay corrientes subterráneas, terrenos movedizos. Así que, de igual modo que eso se hace para construir una casa, se mira a ver cómo es el terreno, para ver si es adecuado, para ver si hay que hacer alguna obra preparatoria para poder poner los cimientos, para poder aislar la casa del suelo, si tiene humedad, pues poderla elevar, bueno, en fin, hay una serie de estudios que se hacen sobre el terreno antes de construir, o deberían. Entonces los espíritus de la naturaleza me decían que, por desgracia, el ser humano de esta civilización actual, y me refiero a España, siglo XXI, Occidente, siglo XXI, normalmente ha olvidado algo que muchos pueblos antiguos sabían y conocían, y es que una cosa muy importante a contrastar, primero, antes de hacer una casa o un asentamiento humano, aldea, tribu, lo que sea, en un lugar, es ver a ver si hay muertos allí. Si hay muertos enterrados, o restos de muertos, o si hay almas de difuntos por ahí que no están en paz. Porque si no, puede pasar, bueno, habéis visto la película de Poltergeist, aquella de los años 80, la primera de todas. Que no creo que sea hacer spoiler decir lo que pasaba con esa casa al final. Que había sido construida sobre un cementerio que no fue trasladado adecuadamente, se hicieron una serie de actividades fraudulentas y había un montón de almas allí que no estaban en paz. Bueno, la película puede pasar perfectamente, porque hay lugares de la Tierra que están marcados por la tragedia, que nunca han vivido una sanación, nunca han vivido una reparación, por X razones aquello ha quedado así, y de repente alguien va allí y construye, se pone a vivir y le empieza a pasar o bien cosas raras o simplemente se empieza a encontrar mal, pierde la salud, pierde la inspiración, tiene pesadillas. Hay separaciones, parejas que se rompen, familias que se pelean, en fin, toda clase de cosas. Entonces, bueno, eso sería un caso extremo en el caso de que hubiera, pues eso, un punto trágico, pero sin necesidad de que haya punto trágico. Hay muchos lugares de la Tierra, sobre todo, pues por ejemplo, en lugares que han sido poblados con anterioridad, pueblos, ciudades y tal, pues hay lugares que debajo de su subsuelo tienen enterramientos. O los restos de batallas, masacres, o los restos de cárceles. Bueno, entonces todo eso hay que ver a ver cómo está.
Es decir, no hace falta que tú seas súper sensitivo, como la medium de la película de Poltergeist. No hace falta que escuches cosas. Pues hay muchas personas que se ven en la tesitura de tener que hacer algo, emprender algo, y pues a lo mejor no tienen esas capacidades. Bueno, pues entonces lo que pueden hacer es hacer el camino del detective que decía Anubis. O sea, ponerse a mirar con lupa al sitio y ponerse a indagar, entre otras cosas, qué es lo que ha sucedido allí antes de que tú llegaras. Porque a veces, pues sin necesidad incluso de recurrir a pensar esto, voy a hacer una casa, quiero fundar algo, simplemente te quieres trasladar. A lo mejor te quieres trasladar de un edificio a otro de la ciudad. Te vas a vivir a un piso y no sabes lo que ha pasado allí, y a lo mejor es un sitio que tampoco está bien y que se han vivido allí cosas que no... Y te empiezas a encontrar mal. Historias de estas hay muchas. Entonces, a ver, que a veces no se puede indagar, pero muchas veces sí, y sencillamente no se nos ocurre hacer las preguntas adecuadas. O sea, entonces es muy buena idea tratar de averiguar lo que ha sucedido allí antes. Y si uno averigua que ha habido algo problemático, pues lo ideal es rezar, pedir ayuda para esas almas, por si acaso están mal. Pero bueno, lo que me estaban diciendo los espíritus de la naturaleza es que, por desgracia, la mayor parte de seres humanos no quieren saber y no quieren escuchar. No quieren hacer un estudio histórico del lugar donde se pretenden asentar. Lo único que quieren es basarse en la superficie y en el capricho de su yo. Ven algo que les gusta, ven algo en lo que fantasean, se proyectan ahí, se imaginan mil cosas y no quieren hurgar. No hurgues, no vaya a ser que desentierres algo y luego pues no se pueda construir aquí. Un poco como lo que pasa en determinados proyectos de constructores o de grandes emprendimientos en ciertos lugares del mapa o de las ciudades, donde, pues qué sé yo, se planean unas obras o hacer no sé qué y de repente se ponen a excavar y aparece, qué sé yo, una necrópolis romana o medieval con ruinas y mosaicos y no sé qué. Entonces para los constructores eso es una pesadilla porque paraliza las obras, porque hay una obligación de informarlo, de notificarlo a las autoridades, se tienen que hacer, bueno, tienen que venir los arqueólogos y entonces la cosa se lía porque hay que mirar a ver qué es lo que es aquello, extraer los restos si es que están bien, y en ocasiones, dependiendo de lo que se encuentre, pues eso es motivo para bueno, pues eso, para que o bien se paralice la obra mucho tiempo o a veces incluso pues para que no se pueda construir allí, según qué. Quiero decir que hay que tener en cuenta que no sabes lo que hay debajo del sitio donde quieres construir, y lo prudente sería contemplar que puede haber algo allí y que, en fin, que no puedes imponer en un lugar tu idea así como así nomás, salvo que quieras asumir problemas después. Los espíritus de la naturaleza estaban siendo críticos, sarcásticos incluso, porque decían que la gente, cuando está muy encaprichada o muy enfocada en que quiere ir a un sitio, o que quiere hacer una cosa, que quiere un proyecto y tal, les entra como una fijación, una obsesión, un entusiasmo, y no quieren preguntar, no quieren escuchar. O sea, no quieren preguntar por si lo que descubren les contradice su sueño, su proyecto. Y no quieren escuchar por si encuentran algo que además sea problemático y que les obligue moralmente a tratar de hacer algo. Por ejemplo, pues si vas a una ciudad o a un pueblo y en la casa que has comprado o que estás reparando o que quieres allí hacer algo, empiezas a tener pesadillas con una señora o un señor que murió allí y que no está bien, pues eso te golpea de algún modo moralmente, te obliga a pensar, ay, ¿será que tengo que hacer algo por esta alma? ¿Tendría que buscar ayuda? Y esto es una incomodidad para las personas que solo están yendo detrás de sus objetivos, que solo tienen en mente que ellos quieren hacer una cosa, se han hecho un plan, tienen los objetivos trazados, tienen el plan hecho y de repente esto de los muertos les toca las narices y les fastidia que no veas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me decían los espíritus de la naturaleza es que para estas personas los muertos se convierten en un problema y en una basura que hay que quitar cuanto antes mejor. Es como el que se encuentra una necrópolis pero no valora
la memoria de la historia, no está pensando en que esos restos pues merezcan mayor estudio o atención, y casi que si pudiera los barrería con una escoba y los tiraría a la basura más próxima, o bueno, ya, para no ser tan despiadado, bueno, pues los enterraría en un sitio, pondría una piedra encima y un símbolo y ya está. Porque tiene tanta prisa en cumplir sus objetivos, tiene tanta prisa en avanzar según el mapa que se ha trazado mentalmente. Y todo lo de los muertos, los huesos, los esqueletos, las necrópolis, las memorias de los huesos, todo eso molesta. Molesta porque es lento, es farragoso, además obliga a buscar ayuda a veces con personas que no conoces, tienes que buscar profesionales ya sea de la arqueología o ya sea profesionales del espíritu. Vete y busca a alguien que escuche si hay un problema con esas almas, que no es fácil. O haz tú tus propias oraciones, investiga, ponte a rezar, mira a ver. Bueno, tenían razón en algo los espíritus de la naturaleza. Por lo menos en algo tenían razón, y es que ayudar a que unas almas transiten puede ser muy lento, depende del caso. Puede ser sencillo, como una señora que no se ha dado cuenta de que se murió sola en su casa porque se quedó sola allí, y que sea relativamente fácil ayudarla, puede ser, pero como te encuentres con algunos marrones, como yo digo, de estos complicados, que además atañen a varios muertos, o a tragedias, o a almas traumatizadas, que están disociadas con síndrome de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Bueno, siéntate y espera. No va a ser tan sencillo. Eso no se logra así como así. Requiere pues de un trabajo, hacer algo periódicamente, cíclicamente. Pues oye, puedes estar semanas o incluso meses tratando de llevar ayuda espiritual y bueno, hasta que eso se resuelve. Por lo menos hasta donde yo sé. Claro que puede haber, yo qué sé, alguien que me diga, no, yo trabajo muy rápido, tengo tales y cuales técnicas, tales y cuales ayudantes, y pim pam pum, esto lo resolvemos rápido. Bueno, me sorprendería, pero puede ser. Yo estoy abierta, ¿me explico? Pero en mi experiencia, o sea, dependiendo del caso del que se trate, las almas que están en un lugar y que no se encuentran, digamos, adecuadamente, bueno, les puede llevar su tiempo. Incluso, aunque las almas ya no estén ahí, aunque no haya muertos atascados, por así decirlo, o atrapados, las memorias históricas de lo que se ha vivido en un lugar, ya sea en un terreno, en un pueblo, en una ciudad, en una casa, esas memorias de algún modo siguen pulsando en otra dimensión y de algún modo influyen en el espacio psíquico de ese lugar, inclusive en el espacio espiritual. De manera que eso hay que saberlo también, salvo que la historia contada no esté del todo contada y existan cosas lúgubres y horribles allí escondidas, que también puede pasar, a veces pasa. Y entonces todo lo que parece una compra maravillosa se convierta en una pesadilla y después las cosas empiecen a no fluir, todo se ponga de través, que sería excepcional, ¿vale? Pero también puede pasar. Así que, bueno, esto es lo que me contaban los espíritus de la naturaleza. En resumen, su consejo era: la primera cosa que uno tiene que hacer antes de emprender algo, de fundar algo y tal, es hacer paz con las almas, hacer paz con los muertos que pueda haber allí, o con los espíritus que han vivido allí en el pasado. Si no tienes la sensibilidad para notarlo, investiga en la historia, porque eso son pistas. O sea, lo que ha sucedido en un lugar tiende a repetirse. Esto es una especie de norma, es como una inercia muy propia del planeta Tierra. Sobre todo si hay cosas recurrentes o cíclicas. O sea, eso deja unas marcas, unos surcos, y eso tiende a repetirse. Si no puedes hacer una investigación histórica, ni puedes indagar de ninguna manera, no tienes sensibilidad adecuada para sentir lo que hay allí, no conoces a ningún profesional, ni de la historia, ni del espíritu, ni de los mediums, ni nada, no sabes nada. Bueno, entonces el consejo es, igualmente, detente, no te precipites, clase número 7, no te precipites y plantea una búsqueda de pistas desde el lado espiritual. Es decir,
lo confías en Dios o en el Gran Espíritu o como quieras decir. Y cada noche antes de acostarte, durante un tiempo, no un día, un tiempo, una temporada, pides que se te informe, que se te guíe, que se te oriente en sueños. Que a lo mejor pues no podrá ser un día ni todos los días, pero cuando uno hace eso, pone en su conciencia una orientación, una dirección, y los sueños pueden facilitarle pues pistas, porque cuando las personas dormimos, bajamos la guardia, digamos, de nuestra censura, de nuestros preconceptos, de muchas cosas, y a través de los sueños pues puede haber entidades, guías, espíritus, ángeles o incluso muertos que hayan vivido en un sitio que vengan a comunicar algo. Entonces el consejo es, siguiendo lo que han dicho los espíritus de la naturaleza y uniéndolo con la clase 7 de los detectives sobre el detective espiritual, dedicas un tiempo, dedicas una etapa suficientemente larga a esta prospección espiritual y le vas dando orientación a tu conciencia, sin prisa, sin reloj. A poder ser, claro, salvo que estés en peligro de muerte, te tengas que ir sí o sí, bueno, pues yo que sé, ahí, bueno, vas a tener que tomar decisiones como sea, pero si no es el caso, dedícale tiempo, no tengas prisa, no presiones, no establezcas una fecha límite, sino que debes dejarlo, ¿cómo diría yo? Debes dejarlo hasta el punto de que tú llegues a sentir en tu interior una sensación nítida de certeza o de claridad, de decir, es esto, ahora siento que sí, que es el lugar tal, que hay allí tales cuales cosas, tal energía, tal no sé qué. La cosa es la sensación que te llegue de si el camino está abierto o no está abierto al tipo de emprendimiento, fundación, proyecto, construcción, casa o lo que sea que quieres realizar. Y entonces, bueno, pues con una sensación de suficiente claridad, una sensación que te aporte el mínimo imprescindible de seguridad, habiéndote tomado tu tiempo, entonces puedes tomar una decisión, evidentemente juntándolo con otras partes más racionales de todo lo que implica emprender algo, claro, porque yo ahora estoy hablando únicamente de la vertiente espiritual y psíquica, que es la que no se suele tratar pues cuando la gente quiere hacer novedades en su vida. Así que este es el consejo que me traían, pero claro, pues todo diciendo lo primero que hay que hacer es hacer paz con los muertos de un lugar si es que los hay. También otra comparación sería, en vez de compararlo con una casa que se quiere construir y que uno no quiere que acabe como la casa de Poltergeist, o sea, con toda clase de cosas horribles que pasan, o bueno, malestar, distorsión, interferencias, discusiones, violencia. Bueno, pues otra comparación era compararlo con plantar un árbol. Tú cuando quieres plantar un árbol también tienes que mirar en qué terreno lo vas a poner. Sencillamente porque hay árboles que si los plantas en un terreno que no es el adecuado se mueren porque necesitan X minerales o porque necesitan un terreno pedregoso o al revés, un terreno que no tiene piedras o uno más arenoso. Bueno, en fin, tienes que mirar el terreno. Tienes que mirar lo que se da allí, el clima, etcétera, una serie de cosas. Si no miras nada de eso, a ver, por plantar puedes plantar lo que quieras, pero es jugar al azar también, porque no sabes lo que te puede pasar. Entonces, bueno, cuando tú cavas para plantar un árbol, o sea, tendrías que haber hecho antes un estudio del terreno y se hace siempre mirando lo que hay debajo de la superficie, porque la superficie te puede engañar. Entonces, el ideal es siempre mirar primero el terreno y, claro, pues en el terreno que hay, pues lo que está enterrado. Y lo que está enterrado, pues pueden ser muertos. O sea, no visibles inclusive. O sea, puede ser pues un terreno que esté habitado por almas. Y por eso es tan importante aprender a ayudar a las almas en tránsito y aprender también cómo nosotros transitar. ¿Por qué? Porque si uno no sabe estas cosas mínimas,
pues se va a encontrar muchos obstáculos siquiera para ayudarse en la vida, para salir adelante, para generar nuevos emprendimientos, para ayudar a sus descendientes, a sus hijos. O sea, muchas veces la prosperidad esperada en un lugar o con una gente o con un pueblo o con una ciudad o con lo que sea, con un proyecto, muchas veces aquello no prospera, no tira para adelante, no da frutos, y no es por falta de esfuerzo, no es por falta de haber hecho todos los estudios logísticos posibles, sino porque hay almas de fallecidos implicados, o incluso pues de otra clase de entidades que habitan ese lugar, que también puede ser, y que no están, digamos, armonizadas con el tipo de proyecto o emprendimiento que tú estás queriendo realizar. Y bueno, aquí lo dejo porque el tema es mucho más amplio. Simplemente quería dejar unas pinceladas, porque sobre espíritus que no son almas humanas y que pueden habitar un lugar y oponerse a un proyecto que alguien pueda querer hacer, pues podría hablar mucho más, pero eso ya se sale del marco de esta mini clasecilla y de casi del canal también, pero bueno, puede que lo llegue a tratar algún día.